Andrés Reparte es especialista en energía y está con nosotros para explicarnos qué es esto que está siendo anunciado en estos momentos, bienvenido, en relación con, digamos, comprarle a Brasil energía más barata, la generación de deficiencias y parte del tramo también de la distribución de energía eléctrica ese mismo día que no se encontraba en funcionamiento y, digamos, hubiese funcionado como una alternativa, ¿no?, a la distribución. Creo que se está dando una justificación de cierto maquillaje, digamos, o sea, como que la situación es externa al sistema interno de la Argentina, al sistema nacional eléctrico, y por supuesto que hay un convenio con Brasil, digamos que en invierno Brasil exporta, digamos, hacia la Argentina energía y se la devolvemos en la época de septiembre, octubre. Pero esa situación de los 700, 800 megavatios que vino de Brasil tendrían que haberse planteado una disminución de la generación, por ejemplo, de Salto Grande. No, ¿sí? pero ahí decía 1000 megavatios provenientes de Brasil y 300 de Salto Grande, Yacyretá. Sí, dicen que en un pico puede haber llegado a 900, no llegó a 1000. La ventana que hay en Garaví son de 2000 megavatios. Esa es toda la posibilidad que hay uno con Brasil. Usted lo explicó la vez anterior que estuvo aquí muy bien, ¿no? Ajá. Estábamos viendo a ver de qué manera esto había sucedido y la explicación suya valió mucho, y si la podría dar nuevamente, según lo que usted sucedió, lo que a usted le parece que sucedió. Sí, lo que sucedieron son varias causas, ¿no? O sea, una cosa son las protecciones, sí, función, digamos, otra cosa es la cuestión operativa, otro problema son la reposición tardía, y el cuarto problema son las inversiones, o sea, es una estructura de más largo plazo. Las protecciones son cuestiones de milisegundos, las protecciones no han actuado. ¿Por qué no han actuado? Bueno, hay un problema de mantenimiento, de chequeo, de verificación, que están a cargo de los operadores de la línea. En este caso es una línea de LITSA, líneas de transporte litoral, y supervisada por Transener. Esa situación quedó sin claridad, digamos, por qué esas protecciones no actuaron y las líneas quedaron afuera, ¿no? La segunda cuestión de los operadores. Los operadores de Camesa tienen una responsabilidad muy grande. Ellos tenían esa visión de que había una línea fuera del servicio y que autorizaron igual la entrada de energía de Brasil sin haber, digamos, puesto a consideración la baja de otras centrales en este corredor, en el corredor del litoral. Claro, era un tramo, ¿no es cierto? Un tramo, Con lo cual había una reparación, ¿no es cierto?, que afecta a la distribución, que de todas maneras era transitoria, digamos, esa reparación. Absolutamente, es un tramo ¿Quién se hace de la responsable? antigua línea de Salto Grande, Sí. va de Colonia Elía a General Rodríguez y la torre está sobre el Paranaguazú. Que explicó la empresa que se debía a temas económicos, digamos, también. Ese día habían salido de la empresa a esa declaración. Esa torre está hace varios meses dando vueltas. Usted trabajó allí también. Yo trabajé en Salto Grande. Fui ¿Cuántos gerente, años? Y toda la obra, 6 años y pico, digamos. Fui gerente de obras electromecánicas, estuve a cargo de esa construcción. Esa línea tienen mucha seguridad. Lo que pasa es que esa torre la empezó a modificar, digamos, la parte del anclaje y la parte del encadenado. El río Paranaguazú empezó a comer y había que reemplazarla. Ya hace 2 años. Hace 2 años que tenía que haberse reemplazado esa torre. Pero este sistema de manejo de los CEOs que están a cargo, digamos, del sistema eléctrico, que en general vienen del sector privado, donde están acostumbrados a la bicicleta, a correr la cosa, a correr a los subcontratistas, no pagarles o pasar para con alambre, como dice usted. Y entonces sí, lo van corriendo, digamos. Y un sistema de servicio público no es lo mismo que una empresa en la cual uno, digamos, bicicletea estas cosas, ¿no? Claro, bueno, lo importante es que la gente también tenga suministro de energía eléctrica. Ellos decían que habían pasado, digamos, esa torre de transmisión a la tierra para su reparación. Lo que se plantea, ¿no es cierto?, es qué alternativa había, digamos, en cuanto a una reparación circunstancial y que lleva un determinado tiempo, que ya directamente me parece que estaba reparada y iba a volver a su lugar original. Tener una línea afuera es un sistema que condiciona absolutamente todo.
Y esto no lo tuvieron en cuenta la gente de Camesa. La gente de Camesa tiene mucha responsabilidad en esto, ¿no? De cómo permitió esta entrada de energía a Brasil de esa envergadura, ¿no? Algo Bueno, de pero, sin perdón, bajar Camesa la pide generación de autorización Yacyretá al Poder o la- Ejecutivo, o ya la lo de explicamos Salto Grande. anteriormente, le pide autorización y cuéntenos cómo es el trámite, porque digamos Sí. Camesa no actúa por sí misma, no con una autorización que ahí se decía vía telefónica o vía mail o como fuese, pero hay un pedido expreso que requiere una respuesta expresa Y como para le poder pasa hacerlo. la pelota a la responsabilidad de la Secretaria de Energía, que la tiene también. Pero Igual cuando obviamente- usted vio el artículo hay algo que no le gustó, que dijo esto no es así, cuando estaba viendo aquí las imágenes. ¿Qué fue lo que no cerró para usted? Bueno, que Camesa tiene que asumir la responsabilidad de otra manera, digamos. O sea, se están planteando, bueno, el mismo Poder Ejecutivo dice, bueno, el miércoles que viene vamos a dar alguna explicación parcial, porque todavía no tenemos la versión total. Sin embargo, bueno, Camesa está dando una cuestión como un adelanto, que el problema no es de las líneas ni de los operadores, sino que es un problema económico de tomar energía de Brasil. Bueno, no es tan... O sea, ¿usted cree que a través de estas declaraciones o lo que hace saber la empresa, digamos, se está deslindando de responsabilidades que le caben? O sea, ¿usted cree que, digamos, la responsabilidad es de Camesa y no tanto del gobierno, pese a que usted admite que hay una suerte de responsabilidad de Secretaría de Energía, pero usted dice no tanta? Mire, La responsabilidad este tiene informe Camesa. de Camesa le da cierta cobertura a Transener y a Litza, digamos, donde Transener, la mitad es dueño de Sideco Americana y Litza también es de Enel, y en fin, tiene una correlación. Entonces, la cosa es por el lado de Brasil y no de las responsabilidades. Hay responsabilidades de todo tipo. Es cierto lo de Camesa y lo de Brasil, pero también es cierto, digamos, la estructura de operativa concreta. También es cierto que el resto, digamos, de los automatismos del resto del país tampoco han funcionado. También hay otra responsabilidad. Hay responsabilidad de la inversión tardía. No solo de la torre, sino de otra línea que va en paralelo entre Yacyretá y Resistencia, que si hubiera estado hecha, que la estaba construyendo Electroingeniería, y sin embargo, por un problema, bueno, político, ¿no?, con esta empresa, la han discontinuado, no le han pagado. Electroingeniería. A Electroingeniería, sí. Entonces, Ahora, esa línea no se hizo. Con los años que usted tiene de experiencia, ¿existe explicación alguna o no para esta situación? Con los años que usted tiene de experiencia, no de haber trabajado allí, de haber estado en el lugar donde esto sucedió, ¿hay explicación para esto? O nos guiamos por este informe del diario Clarín donde dice que es porque se vendió más energía al Brasil. No, esta situación en un momento de temporal y de lluvia debe haber un cortocircuito, una falla, y esa Técnica. falla tenía que haber actuado, digamos, o sea, aún con la potencia de Brasil, o sea, siempre y cuando en el diagrama económico, digamos, uno tuviera previsiones de tener desde Salto Grande y de Yacyretá una disminución frente a Claro. la potencia que toma de arriba. Pero ha sido inédito y además le diría histórico en Argentina. en la Y la región. energía, digamos, claro, que tiene que ver con la falta de suministro de energía eléctrica para todo el país y la interconexión, obviamente, Argentina, que depende de Salto Grande y Yacyretá. ¿A qué atribuye semejante apagón? Y preguntarle también si en las condiciones actuales puede haber una repetición de los hechos. Sí, totalmente, María Belén. Sí. Es muy grave lo que ha ocurrido porque nos muestra un sistema con cierto grado de incertidumbres a distintos niveles. Entonces, y es una gravedad, es de suma gravedad. Tiene que tenerse una cantidad de gente trabajando, especialistas y analizando y viendo cómo se compensa, analizar las contingencias, en fin. Es un tema, se nos va la vida en otro apagón, digamos, en un día de semana. ¿Pero puede pasar otra vez? Por ¿Usted dice que supuesto sí? que puede bajar, si no se arreglaron las protecciones, no se terminó, digamos, de colocar. En fin, hay distintas situaciones. Lo de La Plata es un caso, también demoran una inversión. Un cable que ya tenía que haberse, digamos, reemplazado hace un año y no se reemplazó. Estamos ante un sistema, como yo decía, de que, bueno, todo se puede resolver corriendo las cosas, y en un sistema público de esta envergadura y esta importancia no se puede actuar de esa manera. Ese es un poco mi visión. ¿Qué se hace con los usuarios que se quedaron sin el servicio eléctrico, que perdieron sus mercancías? Gente que ha vivido y que vive, por ejemplo, los pequeños y medianos comercios, los kioscos, la gente que nos llamó y nos contó que había perdido la mitad de sus cosas en ese día, los alimentos como por ejemplo lácteos y demás. A ver, ¿quién repone esa pérdida? Sí, en un contexto donde el tarifazo ha sido alevoso, digamos, es prácticamente, en este escenario se ve que el tarifazo que no respondió a resolver las cosas se transforma casi en
en una estafa a todos los consumidores. Una historia de que necesitábamos resolver las tarifas, pero resulta que no resolvieron todo el conjunto. Porque está la infraestructura que más o menos estaba bastante bien desarrollada, la infraestructura eléctrica del país. Está bastante mallado, cierre de mallas. Sin embargo, bueno, con eso solo no se resuelve, está la parte operativa, ¿no? Usted hablaba de la parte de protección, que era lo que se ponía en tela de juicio, digamos, ese día respecto a lo que estamos hablando de esa protección, y usted habla también de las mallas de protección en ese tramo, ¿no es cierto?, de Salto Grande, Chacireta. ¿Por qué no nos explica, digamos, de manera sencilla, como usted sabía hacerlo, digamos, qué es lo que falló en ese momento exacto? Que además también las fallas, de hecho, con Cerros Colorados y de energía proveniente de Córdoba no contribuyeron a normalizar el sistema en el breve lapso. Hay dos cosas muy llamativas, digamos. Primero, el sistema estaba en subfrecuencia, en 48.3 Hz, cuando debería estar en 50 o más, digamos, porque estaba supuestamente holgado. Si había suficiente potencia, normalmente las máquinas se aceleran, donde hay más capacidad de generación. Cuando hay más consumo y no hay suficiente, se van frenando. Entonces, la máquina estaba frenada, estaba en 48.3 Hz. Entonces, es una situación delicada. El operador tiene que observar eso rápidamente y corregirlo, poniendo más máquinas a generar. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, esta línea que va hasta Campana, desde Colonielia, se produce una falla. Y normalmente esas fallas se aíslan a partir de la actuación de los interruptores de ambos lados, se abren y se vuelven a cerrar, se produce rescierre, digamos. En ese momento que se abren los interruptores de ambos lados, no hay más tensión, entonces no hay más arco en el lugar donde estaba, y eso, cuando vuelve a recerrarse, el sistema vuelve a funcionar, y esto ha ocurrido decenas de veces. En distintos temporales, y no ha ocurrido nada. Y no se ha cortado la luz. No se ha cortado la luz. Pero fue un apagón histórico y como de los pocos en el mundo que se ha sabido, ¿no?, que hay antecedente. Y usted lo que dijo también es preocupante. ¿Puede suceder otra vez? Absolutamente, no de esta manera. Bueno, se supone que se tomarán cargo, pero acá hay un automatismo que ha fallado. ¿Por qué saltó, digamos, Chocón y Cerros Colorados? Sí, Chocón, Cerros Colorados es gravísimo. A esa altura que estaba repuesto todo el sistema en 24 horas, Embalse seguía afuera. Atucha 2 se repuso, pero Embalse es una central complicada, es una central nuclear, tiene problemas, digamos, de volver a arrancar. Bueno, no, el sistema, digamos, ha tenido movimientos intrínsecos, digamos, que creo que requiere de una revisión global de su sistema de protección y de su sistema de comunicaciones, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer esa revisión global? Bueno, porque es el propio Estado, digamos, que tendría que controlar el sistema privado. Porque muchas cosas están privatizadas. Están, las líneas y esto la tienen que hacer los privados que están, digamos, operando los distintos tramos de líneas. Y bueno, y Camesa, que es una estructura donde es también un consorcio, digamos, de generadores, transportistas. El tema es que debería, digamos, tener una revisión de su propia análisis de contingencia y tal, prevenir, digamos, situaciones. Y bueno, y el sistema de comunicaciones, los teleprotecciones, los telecomunicaciones, me parece que también requieren de una revisión a fondo. Y siento presente también porque recordemos que estamos en época invernal y esto no sucedió en plena temporada de calor en la República Argentina, porque si no hubiera sido más grave, porque se habla de los famosos apagones, el exceso de los artefactos eléctricos, pero esto no sucedió, pero puede llegar a suceder. Estamos en invierno y sucede en invierno. ¿Qué hubiese pasado en el verano? Imagínense. Sí, en verano tenemos más consumo, ya ahí en verano es más de pico, ¿no? Tenemos más consumo de electricidad por la cantidad de aire acondicionado que se ha incorporado al sistema. Pero sí, en verano se sufre mucho más porque los cables se recalientan, en fin, las temperaturas suben, entonces se producen cortes de la zona de distribución. En este caso, lo que ha fallado no la distribución, que también hay un montón de fallas, sino el sistema de generación, cómo actúa y cómo se previene, digamos, su ubicación en el sistema o su salida. Y el sistema de transporte, que se hizo durante el 2000,
2008 hasta el 2015 se hicieron 7.000 kilómetros de líneas. Realmente se ha conformado una red bastante segura, lo dijo Lopetegui también, digamos, pero con esto no alcanza, ¿no? ¿A usted le satisfizo la declaración pública que hizo Lopetegui el día del apagón? No, para nada. ¿Por no. qué? ¿Qué es lo que no le satisfizo? Y porque estaba planteando una situación de que no sabía para dónde agarrar. No sabía, digamos, si realmente, digamos, le decía que Camesa tenía grave responsabilidad o los transportistas. Empezó a navegar que no sabemos de qué se trata. Pero quizás no sabía, digamos, quizás No, era más se probable. sabía, Se ya, suponía que a los 15 días iban a tener algún resultado de la investigación. A y esa hora todavía ya se sabía y es Sí. responsabilidad de las cosas públicas publicar los distintos eventos y en qué momento sucedieron. Porque está O sea, todo usted me está diciendo que todo ya hoy, protocolizado. si ese día lo sabían, hoy lo saben más que Hoy nunca. lo saben. La protocolización de todos los eventos es muy clara. Sin embargo, no apareció nada de los datos duros, digamos. O sea, Bien. esto hace a que el Poder Ejecutivo, que tiene una relación con lo público, es un deber del Poder Ejecutivo, ¿no? Si le parece, escuchamos nuevamente a Lopetegui, porque ya que lo mencionamos, a Bueno. ver qué dijo aquel día, el 16 de junio. 07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Creo que vale la pena aclarar que esta desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen, cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. O sea, acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta porque es algo que el cerebro humano no podría detectar, no hay intervención humana. No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué es lo que venía ocurriendo y ocurrió en ese momento. A partir de esos informes, Camesa, que es el que hace el despacho de la energía eléctrica, va a realizar el análisis pertinente y ahí sí sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario que no debería ocurrir y no debería volver a ocurrir. Se van a tomar las medidas necesarias una vez que conozcamos lo que ocurrió y también el sistema y el marco regulatorio prevé sanciones para el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido y esas sanciones las aplica tanto el ENRO, las puede aplicar la Secretaría de Energía. Claro, se refiere a sanciones una vez deslindadas responsabilidades y una vez también que se sepa exactamente qué es lo que pasó, que usted dice que ese día se sabía lo que pasaba y desprendo por sus palabras que si usted dice que se sabía ese día, hoy por hoy se sabe más. Tampoco se sabe si se va a presentar ante el Senado, pero bueno, existen los contralores constitucionales entre los poderes, con lo cual el Poder Legislativo obviamente puede hacerle preguntas, puede llegar a una interpelación, que no es este el caso, y lo ha puesto en una situación bastante delicada el secretario de Energía, ¿no? Sí, esperemos que la explicación sea detallada y adecuada y con datos concretos, digamos, ¿no? O sea, nos merecemos todos los argentinos que realmente este esquema se clarifique y que quede asegurado de que no haya cortes de estas características o menores características, cortes de lo que sea, ¿no? Es un tema realmente preocupante, ¿no? 44 millones de personas, varias horas sin luz, es un Acá. Es un debacle, sí. Sobre Brasil, Bueno, Chile. todo el conjunto, Claro. sí.
Usted con los años que tiene experiencia, se lo repito, se lo recalco porque es importante eso. ¿Se imaginó que una situación así podría llegar a pasar aquí en la Argentina? No, un blackout de todo el país. Total así. No, una ciudad puede ser, digamos. Un barrio, quizás, una zona. Un barrio, una ciudad, digamos, también. Sí. Porque vienen los alimentos de la línea, digamos, se desengancha. Sí. Acá se desenganchó la generación, no solo la demanda. Esto es una cosa inusual. Normalmente cuando está un problema, digamos... Se habló de sabotaje, usted lo descartó la otra vez. No, se tiene que desenganchar, digamos, una carga. Entonces se alivia la máquina, que está medio como recargada, claro, frenándose en la frecuencia y no actuaron debidamente, digamos. Es un tema grave. Desde ya, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias por la invitación.